Et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Nos autem gloriario portet, in cruce Domini nostri. Colombia es un país laico, con diversidad cultural y social, donde no solo abundan los recursos naturales, sino también las religiones. Según Caracol Radio, en Colombia existen más de 850 religiones. Las más destacables son cristianismo, testigos de Jehová, evangélicos, católicos y mormones, más un sinnúmero de iglesias. Sin embargo, la religión principal y más practicada es la católica. En cada departamento, ciudad, municipio y pueblo se puede encontrar una iglesia católica. En Bucaramanga hay varias iglesias católicas. Es el caso de dos iglesias, la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Lefebrista. Nuestro equipo periodístico llegó hasta la Iglesia de la Sagrada Familia, ubicada en la calle 36 con número 1956 en pleno centro de Bucaramanga. Allí el diácono de la iglesia nos explicó qué es el catolicismo. Católico es ser cristiano, ser miembro de la iglesia. Entonces, la fe verdadera en Cristo Jesús, desde las Sagradas Escrituras y desde la tradición, pues se vería configurada pues en la vida que se deja llevar por el amor. Sí, entonces el que verdaderamente tiene la fe en Cristo, entonces pues vive eso a través de una experiencia comunitaria, ¿sí? Además decidimos consultar al profesor William Plata, quien es docente de la Universidad Industrial de Santander y experto en historia de las religiones. Un católico pues respeta la Virgen María, un católico tiene celebra los sacramentos, un católico tiene básicamente eso es como lo fundamental, y de ahí para adelante hay de todo, hay de todas las líneas, el que le gusta algo más abierto, algo más cerrado, etcétera, etcétera. Entonces es una institución, a pesar de todo, jerárquica, pero a la vez diversa. Eso es muy interesante. Una vez supimos qué era el catolicismo, decidimos averiguar en qué consistió el Concilio Vaticano II, que fue convocado por el Papa Juan XXIII. El concilio inició el 11 de octubre de 1962 y finalizó el 8 de diciembre de 1965. Este evento ocasionó una fuerte división ideológica al interior de la Iglesia Católica, creándose un cisma ideológico, donde nació la Iglesia Lefebrista a manos del Monseñor Marcel Lefebvre. Pero el último concilio, que fue el Concilio Vaticano II, sí, fue una reunión, en realidad fue para poner la Iglesia como que en una puesta al día, en una puesta a la hora, ¿sí? en colocar eso que está viendo en ese momento histórico, y de ahí para allá la Iglesia frente a la realidad y frente al mundo actual. Lo convocan entre el 59 y el 61, pero más como una intuición suya. Es decir, sí había una necesidad del concilio, es decir, había una... la Iglesia estaba muy defendiéndose, o sea, la Iglesia consideraba el mundo moderno como un problema. El concilio permitió que la Iglesia Católica se abriera al mundo, que no fuese excluyente, sino que hablara con todos los que no fuesen católicos. De cierto modo, la Iglesia iba a dialogar con el mundo moderno, cosa que causó el descontento de Marcel Lefebvre, quien no estuvo de acuerdo y por ello crea la Fraternidad San Pío X y asimismo la Iglesia Lefebrista. ¿Qué pasa con el concilio? Que hubo un grupo de obispos que no aceptaron eso, que consideró que esa vaina era claudicar. O sea, después de 200 años de estar peleando contra el liberalismo, contra todas las ideologías, ahora resulta que no, que hay que dialogar con ellos. Es como, no sé, o sea, era la posición que se tenía en la Iglesia era de intransigencia. ¿Qué quiere decir? No se transige con el error. El mundo actual, con toda la apertura, volviendo a recordar todos los principios de la fe cristiana, ¿sí? La dignidad de la persona humana, ¿sí? Colocando la liturgia, que no fue que hiciera un cambio de la liturgia, sino que lo que hace es colocar una celebración litúrgica más viva. Debido a esa intransigencia, nace la fraternidad en 1970, a manos del Lefebvre. Un obispo que se llamaba Marcel Lefebvre, que es del concilio francés,
que dijo no, y se negó a aceptar el concilio, se negó a firmar. Y él siguió en su diócesis celebrando a la antigua, haciendo las cosas a la antigua y todo. Mientras tanto el Papa se lo permitió. El momento más delicado fue en 1988, cuando Marcel Lefebvre ordenó 4 obispos sin el consentimiento del Papa, desobedeciendo por completo a la Iglesia como tal, generando una excomunión automática de Lefebvre y de los nuevos obispos. De esa excomunión nace la Iglesia lefebrista. Como una comunidad cismática. ¿Y qué es eso? Cismática significa que corta, que está cortada. Cuando usted habla de la Iglesia Católica, o sea, todo aquello que se haga sin autorización de Roma, se considera un cisma. Y la Iglesia Católica tiene han salido de la Iglesia Católica varios grupos cismáticos. Forma para hacer una liturgia como más cercana al pueblo, pero es la misma. Muchos, y todavía en la Iglesia Católica se puede celebrar esa liturgia para algunos, en algunos momentos, en algunas circunstancias. O sea, en realidad, de base es la misma. Lo que pasa es que si usted va y la ve hacia afuera, pues muchos hacia afuera dirán, no, pero es una cosa que yo no entiendo, que claro, quien sabe latín, pues lo comprende. Al no reconocer al Papa, los lefebristas tienden a ser ortodoxos, promueven una sexualidad pura y casta, de manera que muchas de las prácticas modernas son rechazadas por considerar que atentan contra estos valores. En este sentido, se regula el modo de vestir, buscando el recato y el pudor, de manera que, para poder entrar al templo, los feligreses deben estar vestidos de la manera adecuada, las mujeres de falda hasta la rodilla, un velo en la cabeza y cubriendo partes como el escote o los hombros. Los hombres, a su vez, deben usar traje o ropa formal que no deje al descubierto muchas partes del cuerpo. Radicales en eso, son muy combativos. En materia dogmática, pues ellos son tradicionalistas, ¿qué quiere decir? Que guardan, para ellos no se puede, es la tradición de la iglesia, no tanto, o sea, la tradición litúrgica, ¿no? Entonces, celebrar en latín, en la antigua, las tradiciones en la manera de proceder son jerárquicos, vestimentas antiguas, entonces utilizan sotanas negras, y tradición política, es decir, para ellos todo el mundo moderno es malo, todas las ideas liberales son malas, o sea, es como la Iglesia Católica antes del concilio. Hay una diferencia cuando hablamos de radicalización y de ser radical, ¿sí? La palabra radical viene de ir a la raíz, ¿no? Entonces, pues ellos, por ejemplo, aún estando en el mundo, pues tratan de vivir en el mundo como si no lo fueran, ¿no? Y entonces, pues eso es una cosa que nos debe servir, por ejemplo, a nosotros. La fraternidad se autodenomina católica, además de tener sus propios dogmas, liturgia y hasta su propio escudo. Por ejemplo, ellos plantean una de las cosas que eso sí es posible, y es que se mantenga dentro de la liturgia preconciliar, sí, la anterior al Concilio Vaticano II, que es la misa de Pío V, y esta liturgia que es en latín. Su símbolo es el corazón de María, atravesado por 7 espadas. En Colombia, la fraternidad tiene sus sedes principales en Bogotá, Priorato San Ezequiel Moreno, Bucaramanga, Capilla San José y Medellín, Centro de Misa. También hay pequeños grupos en Tabío, Barranca Bermeja, Manizales y Barranquilla. Ya otra cosa es que los padres inventen más cosas, ¿no? Que a eso a ellos no les corresponde, porque a nadie le corresponde cambiar la liturgia, ¿sí? Pero no podemos tampoco como que ser apegados a que entonces tenemos que quedarnos a esto, ¿no? Con todo el respeto, por supuesto, de aquellos que celebran este rito de la misa de Pío V. Las diferencias entre ambas iglesias no son en realidad muchas, es solo en cuestión del rito. Las disputas son debido a la corriente tradicionalista, perdiendo el camino del Evangelio, pues el cambio en la manera en que se llevaba a cabo la Eucaristía tenía como fin la participación plena de los fieles, porque si las personas no entendían lo que se les estaba diciendo, no sería toda la iglesia elevando su plegaria a Dios, sino solamente el Padre. Son varios los argumentos de los lefebristas. En ese sentido, la iglesia siempre ha mostrado que fuera de la iglesia no hay salvación, es decir, están los medios eficaces, pero con una cosa totalmente abierta a la libertad de cada ser humano. Esto les ha costado entenderlos a ellos un poquito, ¿no?
En la actualidad, el Papa Francisco permitió que la Fraternidad San Pío X haga confesiones y celebre matrimonios para sus propios feligreses. Aún siguen los diálogos entre la fraternidad y la Iglesia Apostólica Romana. Sin embargo, el reconocimiento canónico no lo tienen de Roma. Siguen siendo de la misma Iglesia, pero de diferentes ideologías. Et aduxerunt in montem sanctum tuum, et in tabernacula tua.